Vamos a compartir la palabra del Señor. Bueno, que he hecho una bruja. Los invito a ver quién tienen Biblia o celulares. Bien, muy bien. ¿Celulares, Biblia? A ver, levántenme la mano. Muy bien, Adri. Bueno, estamos un poquito pobres con el tema ese. Bueno, vamos a compartir. Veníamos hablando de... ¿Quién se acuerda de lo que venimos hablando en estos últimos sábados? No, vos no podés hablar. Porque vos lo sabés. A ver, alguien que no sea Yamí, porque aparte diste los anuncios. De 3 hombres, Alexa tampoco. Santi tampoco, por las dudas. ¿Los adolescentes se acuerdan de lo que venimos hablando? Del espíritu, por ahí. Bien, más cerca. ¿José? No. Hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. El hombre natural había hablado Adri, un pequeño recuerdo de concepto. El hombre natural, ¿cuál era? El hombre que no tenía a Cristo, ¿sí? Lo que se llama criatura de Dios, ¿sí? Una persona que vino al mundo y todavía no ha abierto su corazón a Dios. El hombre espiritual es el hombre que hizo ¿qué? Vos no podés hablar, porque vos ya lo sabés. El hombre espiritual, ¿quién fue? Aquel que fue impactado por la palabra del mensaje de salvación y abrió su corazón a Dios y decidió vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el hombre carnal, la persona que, habiendo tal vez conocido, habiendo vivido lo que es estar en el Espíritu, en comunión con Dios, o habiendo conocido la palabra, decide que vivir de acuerdo a sus reglas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me corrigen? Sí. Bueno, yo lo que quería hablar es de unos ejemplos que tenemos, millones de ejemplos en la palabra. Los que tienen Biblia los invito a que busquen el libro de Génesis, capítulo 12. Nos espera unos minutos. Vamos a hablar de un personaje muy conocido y de alguna manera nuestro papá, que es Abraham. Acá todavía vamos a hablar de Abraham sin H. Abraham que fue ministrado por Dios, pero todavía no hizo un cruce. Pero esto fue una persona elegida y escogida por Dios, ¿sí? ¿De quién es padre? Vamos a hacer un... ¿De quién es padre Abraham? Hablando de raza. ¿Alguien se acuerda o sabe? ¿Nadie? Alexa está pensando, digo, ¿quién es? Yo lo sabía. Abraham es el llamado padre de los judíos, ¿sí? Desde Abraham fue elegido y fue a quien se le dio la promesa de la descendencia. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de las 12 tribus, los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces también se nos llama hijos de Abraham, porque nosotros creímos en esa misma fe que creyó Abraham aún antes de la ley. Pequeño repaso. Y dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Promesa. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá entramos nosotros. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram, que era su tierra. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán salieron de allí a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Primer punto, hay una promesa, un mandato antes de la promesa. ¿Cuál fue el mandato? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en Abraham es el ejemplo de una persona espiritual. Una persona que decide hacer lo que Dios le manda a hacer, lo que Dios determina para la vida de él, ¿sí?
Entonces Dios le dijo, andate de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué hizo Abraham? Agarró su mujer, agarró sus bienes y vino alguien. Vino Lot. ¿Quién dijo? Ahí está. Vino Lot. Nadie lo invitó a Lot, pero él vino. Y me gusta porque dice, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y Lot quién era? El hijo del hermano, o sea, era de alguien de la casa del padre de Abraham. Que Dios le había dicho, no. Bueno, seguimos. Y pasó Abraham por aquella tierra, llegar a Siquén, versículo 7, y apareció Abraham a Isaac, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Acá tenemos un primer punto. Edificó un altar. ¿Qué se hace en el altar? Se sacrifica. Y era un sacrificio elevado a Dios. Era un modo de reconocer a Dios y entregarle a Dios en adoración algo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando en el comienzo, de alguna manera, el comienzo fue con Adán y Eva, ¿no? Pero en el comienzo del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no estaba el Espíritu Santo, no estaba la ley, no había nada escrito, esto fue hace un montón de años. Y las costumbres estaban establecidas y era un medio de adorar a Dios establecer un altar. Entonces, él escucha a Dios, lo obedece, hace. Se va, se endosó algo, pero él obedeció. Cuando llega, Dios le habla y le dice, esto es lo que te voy a dar. Y él levanta un altar. Una persona espiritual tiene como hábito en cada etapa de su vida adorar a Dios. Y no es adorar ponerse a cantar a cada rato en todos lados, aunque lo podemos hacer igual, pero tipo como que si estamos los que son maestros, no podemos estar cantando en todos lados. Pame cuando está en el supermercado, en la caja, no se puede poner a cantar así a los gritos, pero sí hay una actitud de adorador que nosotros podemos tener delante de Dios en todo momento. Eso es un signo de una persona espiritual. Vamos a tratar de ir identificando y lo que puede llegar a ser una persona carnal y empezar a identificarnos con sinceridad, sin decirle a nadie, pero dentro nuestro, qué tenemos de Abraham y qué tenemos del otro personaje que vamos a hablar. Entonces, Abraham, elegido por Dios, llamado con un propósito, hacer de él una nación. Él obedeció el mandato y el primer paso que él dio fue cortar, porque Dios, ¿qué le dijo? Lo primero que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Él lo primero que hizo, ¿por qué Dios le pidió esto? Porque Dios necesitaba sacarlo de un entorno de idolatría que había en la casa de su padre. Porque en ese momento, en ese tiempo, no se adoraba a Dios en general, poquito parecido ahora. Entonces, cada nación, cada pueblo tenía sus dioses, sus costumbres, sus formas. Y Dios lo que hizo primero cuando lo eligió es sacarlo de ahí. ¿Por qué? Lo sacó de un entorno de idolatría, para que él no siguiera con esas costumbres, sino que marcara una diferencia, porque a partir de él, Dios iba a hacer algo nuevo. Entonces no podía tener ningún lazo y ninguna conexión con lo que había atrás. Y eso es lo primero que Dios hace con nosotros. Nosotros cuando somos hombres naturales, mujeres, personas naturales, humanos naturales, ¿dónde habitamos y bajo qué ley nos manejamos antes de conocer a Cristo? Lo que reina antes de conocer a Cristo es la ley del pecado y la ley de la muerte. Por cuanto pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y en eso nos manejamos. Entonces, cuando Dios viene a nuestro corazón, pasamos de un reino de las tinieblas al reino de ¿quién? De Cristo. Entonces, Dios lo primero que hace es sacarnos de nuestro entorno. Obviamente, ninguno cuando acepta a Cristo se va de su casa. Algunos sí, pero no es la idea. Pero en lo espiritual sí hacemos esto.
Dios lo primero que quiere hacer en nosotros es cortar la idolatría. Y si bien todos venimos de un contexto católico, cortar con las idolatrías no es adorar a imágenes solamente, porque eso es lo que se ve y es lo más fácil de representar. Yo vengo de una familia católica en su origen, y sí, mi mamá cuando se convirtió al Señor, tiró vírgenes y bueno, todos saben. A nosotros, como conocemos al Señor de chiquito, yo no estaba familiarizada con ninguna imagen, ninguna virgen, ninguna nada, pero sí había ídolos en mi corazón. Entonces, poder identificar una vez que obedecemos o queremos obedecer, porque ser hombre espiritual o ser mujer espiritual o ser adolescente espiritual es una decisión constante. Entonces, cuando yo determino, obedezco. Entonces, poder salir de un contexto de idolatría, identificar cuáles son las cosas que ocupan el lugar de quién, de Dios en mi corazón. Entonces, Abraham obedeció, se fue, sabía lo que implicaba eso. En el versículo 5 nos marca que viene con él su sobrino, ¿sí? Dios había hablado, Dios le habla a Isaac, a Abraham, levanta un altar, perdón. Dios en el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí es cuando Dios le habla, él levanta un altar. Versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente entre Betel y ahí plantó su tienda, ahí se estableció. Llegó a un lugar, Dios le habló, levantó un altar. Siguió un poco más de camino, ahí se establece y edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces él va de camino, Dios le habla, levanta un altar, deja una marca. Sigue caminando, encuentra el lugar donde se va a establecer y ahí levanta un altar e invoca. Digo, bueno, acá me quedo, Dios, este es tu lugar. Sigue caminando, sigue su trayecto y empieza a haber hambre en la tierra donde estaban y él decide irse a Egipto. Bueno, en Egipto, acá se manda una pequeña macana. ¿Por qué? Él va con Sara, su esposa, Saraí, su esposa, con Lot, con todo lo que tenían. Bueno, Sara era es lo que dicen los versículos que siguen, hasta el 20. Sara era muy hermosa, entonces le dice, bueno, decí que sos mi hermana, porque si no me van a querer matar por culpa tuya. Entonces, bueno, entra en Egipto y ¿qué dice? Es mi hermana. Y los príncipes del faraón como que vieron efectivamente que era muy hermosa y él fue favorecido. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Versículo 17, e hizo a Abraham por causa de ella, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, él entró a una tierra, mintió, lo favorecieron y se enriqueció. Buenísimo. ¿Estamos bien? No. Cuando descubre Faraón lo que había pasado, dijo, bueno, casi me haces, porque Dios trajo maldad más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Esas fueron las primeras plagas sobre Egipto con Abraham. Por causa de Sarai, mujer de Abraham, cuestión que el Faraón lo echa. Y se van con todo, ¿a dónde? Vuelven al lugar donde estaban, con riquezas. Pero después del error que él cometió, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con el Lot. Él era rico, y en el versículo 4, primero dice en el 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta el lugar donde había estado su tienda entre Betel y Jai. Versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Había hambre, se fue a Egipto, mintió, lo echaron. ¿Qué hizo? Volvió a donde estaba. Pero volvió al lugar donde estaba el establecido, volvió al altar que había levantado. Y ahí tenemos otro signo de una persona espiritual. Como Salva había dicho, el espiritual no es perfecto, que nunca se equivoca.
¿Por qué? Porque cuando conocemos a Cristo, empezamos el proceso de santificación que Dios hace con nosotros para ir llevando cada vez más cerca de Jesús. Entonces, acá una persona espiritual que reconoció su error y volvió a Cristo, a Dios. Cristo todavía no estaba en escena. Están cuchicheando. Entonces, una persona espiritual, a pesar de su error, lo primero que hizo fue volver a donde estaba y volver al altar. Y ahí continuamos con la historia. Entonces también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, Lot no tenía comunión con Dios, Dios no tenía una relación con Dios. Él era el sobrino, seguramente tenían buena relación y se le pegó en todo. Bueno, fue favorecido también, fue enriquecido. Quien está cerca de una persona espiritual recibe bienestar. No, acá estamos hablando en lo material, pero hay un bienestar que se recibe, pero no quiere decir que esa persona tenga una comunión con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Empezaron a crecer cada vez más los ganados y empezó a haber problemas entre los pastores que tenían los ganados de Lot y los de Abraham. Entonces, Abraham dijo, no vamos a tener un problema entre nosotros por esto, vamos a separarnos. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego, ya estamos en el capítulo 13, versículo 9. Yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. ¿Sí? Acá toma la decisión Abraham, volviendo al mandato que Dios le había dado, de separarse. ¿De qué? De la casa de su padre. O sea, él cometió un error, volvió al altar, restauró su relación con Dios y volvió al mandato. ¿Y qué hizo? Cumplió, listo, ya estaba cumplido. Se había ido de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Se restaura, el hombre espiritual vuelve al origen, a esa relación original con Dios, a pesar de su error. Bueno, acá empezamos a ver el otro tipo de hombre. Y alzó, en el versículo 10 del capítulo 13, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Vio que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, ¿qué eran? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No eran así como suavecitos, eran pecadores y uno, después sabe por qué pasó lo que pasó con ellos. Entonces, acá tenemos, empezando a desarrollarse, el otro tipo de hombre, el hombre carnal. ¿Por qué? Se separan. ¿Y qué es lo que hace Lot? Abraham le dijo, mira, Abraham tuvo siempre un espíritu de entrega muy fuerte y de no aferrarse. Por algo Dios lo eligió. Y él, sin ningún tipo, vos elegí lo que quieras, no podemos tener este conflicto, entonces vamos a separarnos. Vos andate para donde vos vayas, yo me voy a ir para el otro lado. ¿Y Lot qué dijo? Vio Lot se agarró la mejor tierra. La llanura, la que llamaban el huerto de Jehová, dijo, este lugar es de Dios, acá me voy. Y se estableció en ese lugar, donde no había que andar en las llanuras, pasto, riego, una tierra rica, sus animales no iban a tener falta de pasto, de alimento, no se iban a pelear con nadie. Pero ¿cuál fue el detalle? Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y hay un tema acá, porque ser espiritual es empezar a hacer lo que Dios quiere. Y tenemos claro en la palabra que la carne justamente siempre va para el otro lado. Porque nosotros queremos controlar nuestra vida a nuestro gusto y antojo.
Entonces, cuando decidimos hacer lo que Dios quiere, nos va a tocar tal vez el lugar menos favorecido. Ahora, cuando yo voy a lo que yo quiero, sin mirar ningún tipo de consecuencias, me establezco en lugares lindos, donde ven, ¿qué cosa ven? Lo ven lindo. Mis ojos, mis sentidos, donde escucho lindo, donde me siento cómodo. Y Lot estaba cómodo. Y empezó a crecer, y se empezó a establecer. ¿Y dónde fue terminando? Al límite de la ciudad, donde había un pecado tremendo, donde la gente realmente estaba en contra de Dios. Y eso es uno de los problemas, cuando nos acostumbramos a vivir una vida cómoda, tranquila, aceptamos al Señor con todo el amor, wow, empezamos a cambiar, Señor, quiero hacer tu voluntad, empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia, vamos a la iglesia, congregamos, servimos, wow, papá. Y empezamos a estar bien con todo. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo empieza a demandar, no por mal, sino porque la idea de Dios es formar a Cristo en mí. Entonces, para formar a Cristo en mí, el Espíritu Santo cada vez tiene que tener más lugar y yo cada vez menos lugar. Entonces, cuando Dios a veces empieza a demandarnos, mirá, vos me dijiste que querés que yo sea tu Señor, bueno, yo necesito este espacio. Yo necesito esto. Tenemos que tratar de empezar a trabajar en esta área. Perdón, economía, trabajo. Cada uno sabe las áreas complicadas que tiene y en donde Dios necesita que tratemos. Malos hábitos, malos pensamientos, egoísmo, soberbia. Entonces, a veces lo que hacemos y nos vamos sin querer inclinando a esta carnalidad es diciéndole no a Dios. Inconscientemente voy poniendo una tiendita acá, no, pero sigo yendo a la iglesia, sigo sirviendo y pongo otra tiendita acá y Dios está acá y Sodoma está allá. ¿Y qué empiezo? Y otra tiendita más y otra tiendita más, cuando empiezo a darme cuenta que cada vez más estoy cerca de alejarme de Dios que de hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces empezamos a limitar nuestra búsqueda de la palabra, empezamos a limitar nuestro tiempo de oración y nos acostumbramos a venir a la iglesia, a servir, a hacer esto, lo otro, pero nuestra intimidad con Dios se está apagando. Entonces, empezamos a alejarnos y cada vez estamos más cómodos. Entonces, empecemos a tener las alertas de darnos cuenta a qué lugar nos está llevando. Yo no quiero condenar ni nada, lo único que quiero es que empecemos a revisarnos internamente a dónde están llegando las tiendas que nosotros estamos estableciendo. ¿Estamos estableciendo las tiendas dentro de lo que Dios quiere o nos estamos acercando a Sodoma? Sodoma fue destruida, se puede ver eso en los siguientes capítulos, en el 14, y Lot tiene que ser rescatado. Pero el hombre espiritual hace lo que Dios quiere, aunque sea algo radical, obedece, se puede equivocar, vuelve. El hombre carnal empieza a hacer lo que le resulta cómodo, sin ningún esfuerzo, y no se da cuenta que de a poco lo que está haciendo es acercándose a un lugar de pecado, a una vida en donde se establece el pecado. Y el pecado, no dramaticemos, no es solamente fumar o hacer las cosas visibles. El pecado es no hacer. Es algo tan simple como no hacer lo que Dios quiere para mi vida. Para unos puede ser determinada cosa, para otros otro. Y por lo general el problema, ¿cuáles son? Los pecados que no se ven. Lo que yo hago en mi interior, que Dios me dijo, mira, por ahí no. Y si ni siquiera sé por dónde tengo que ir, bueno, empezamos del principio. Pero en tratar de entender a dónde Dios me quiere llevar. Si yo quiero ser doctora, pediatra, nada más alejado de lo que yo quiero, pero bueno, esto es un ejemplo. Empiezo la facultad y me compro libros de contaduría. Es como que no voy a llegar a ser doctora nunca porque estoy preparándome en el área contable. Y no me, pero yo estoy estudiando, che, pero yo estoy
Yo voy a la facultad todavía, igual no entiendo nada, porque yo leo una cosa y el profesor dice otra. Pero yo estoy estudiando los libros que me compré. Sí, pero estás estudiando algo totalmente diferente. Dios te quiere llevar a ser doctora pediatría y vos estás estudiando para ser contador público. Entonces, no identificar a dónde Dios me quiere llevar es estudiar algo totalmente diferente y ahí me voy alejando. Parece que estoy haciendo lo correcto, estoy yendo a la facultad, estoy escuchando y estoy estudiando. Pero estás estudiando, te estás llenando de algo que no tiene nada que ver con el propósito de Dios en tu vida. Entonces, poder revisar, estamos todos propensos a ser hombres carnales y de hecho estamos todos en un proceso. Por eso el tema de entender que nos podemos equivocar, pero siempre volviendo a Dios. Pero ojo con el tema de a dónde Dios me quiere llevar y qué es realmente lo que estoy haciendo y mi corazón con qué intención hace lo que hace. Porque mi intención, ¿qué es? Que en la iglesia se den cuenta, vean que yo soy re buena, todo, o mi intención es que Dios vea que me estoy esforzando para hacer lo que Él quiere. Porque ahí es donde entonces, ahí hacemos la diferencia. Cuando nadie me está viendo, humano, yo igual trato de hacer lo que Dios quiere y me cuesta y Dios sabe igual. Por eso Jesús vino y pagó un precio altísimo y Él es ahora el sacerdote que intercede por nosotros. Él intercede delante del Padre por nosotros, porque Él entiende nuestras debilidades. No nos agreguemos condena que no hay, pero sí entendamos que ir a la presencia de Dios constantemente es lo que a mí me lleva a ser una persona espiritual. Una persona espiritual en donde ¿quién se está formando? Cristo. Entonces, Lot, una persona que en su comodidad, y este es el mayor peligro, creo que la comodidad es peor que un vicio, porque no nos damos cuenta. Estamos replanteándonos seriamente con Dani empezar a dar de baja ciertos streaming, Netflix y todas esas cosas. Porque a ver, no es pecado mirar series o películas siempre con los recaudos necesarios. Pero cuando uno quiere empezar a afilar, y hay cosas que hay que empezar, y la verdad que a mí, y mi marido sabe, que me encanta sentarme y mirarme todo lo que pueda. He estado un par de veces lo he hecho toda la noche en vacaciones. No es lo que Dios quiere. ¿A ustedes me vieron alguna vez estando toda la noche? No, ustedes no me vieron. Pero Dios sí me vio, llenándome de algo. ¿Querés ver una película? Yo estoy hablando de mi pecado, cada uno piensa en el suyo. Pero hay cosas que no están mal en sí, pero el abuso o el uso incorrecto de eso, a mí se me transforma en pecado. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Tenés que estar estudiando, tenés que estar haciendo esto, tenés que estar haciendo esto. Y estás sentada mirando una serie que yo no te mandé a mirar. No es pecado mirar una serie, no quiero que condenemos, quiero que entendamos que es identificar, yo identifiqué eso conmigo. Eso a mí me resulta pecado. Hay cosas que no puedo ver. Hay un montón de series que las últimas temporadas no las voy a ver. Y algunas las entregué fácil, las otras me está costando. Digo, no, me lo vi todo. Stranger Things, no la voy a ver. Y me estoy perdiendo. Igual le dije a mi hermana que me la cuente, pero no la vi. No me senté a verla. No voy a abrir puertas. Pero hay un montón de cosas. Ay, che, pero está mal mirar. Cada uno sabe. Para mí, sí está mal. Entonces, para mí es una tienda que yo decido levantar para el otro lado, no para donde está Sodoma. Sodoma estaba para allá, creo. Bueno, no importa. Ya sabemos. Entonces, poder ir acercándonos, justamente reconociendo bien dónde está Sodoma y entendiendo que ahí no es. Y pidiéndole al Señor para dónde me tengo que ir. Porque ahora volvamos a lo lindo. En el versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él,
Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Ahí volvemos a un avance de vuelta en la comunión entre Abraham y Dios. Porque se alejó, se terminó de cumplir el mandato, la orden de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Listo, ya Lot se fue. Ya ese mandamiento está cumplido. Entonces Dios vuelve a hablar y dice, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar. Entonces, Lot se fue para la tierra más linda. Abraham se fue a la tierra que le quedó. Pero ¿quién fue con Lot? Con Abraham. ¿Quién dijo Dios? Mi hermana, bien. Sol también. Dios, ¿te están llamando? ¿Atendés? Dios se fue con Abraham a la tierra tal vez menos favorecida. Pero donde vos te plantes, a donde vayas a mirar, a las 4 direcciones, todo lo que vos veas va a ser tuyo. Toda tu descendencia no se va a poder contar. Es una realidad, porque Abraham lo creyó, pero nosotros vemos hoy cuál es la descendencia de Abraham y cuál es el tamaño de la descendencia de Abraham. Hay judíos incontables en todas las naciones. Es un pueblo aferrado a sus costumbres, manteniendo su ley, su idioma, a pesar de lo antiguos que son, por todos lados. Israel es así. Pero su nación no se puede contar. Nosotros hoy vemos esa promesa cumplida. Abraham no la vio, pero la creyó. Y Dios estuvo con él. ¿Hay promesas que Dios te dijo? ¿Hay cosas que Dios habló a tu corazón que iba a hacer, que parecían imposibles? Bueno, el camino correcto es a donde Dios te mande. Entonces, cuando estamos en el lugar correcto, ahí es donde Dios se desata. Sabemos que Abraham, los que leímos un poco, tenía a su esposa, ya eran de edad avanzada, no falta mucho, quédense tranquilos, lo voy a empezar a predicar de vuelta. ¿Y cuál era el problema con Abraham? No podía tener hijos. Su esposa ya era grande. ¿Y Dios qué le prometió? Que una descendencia que no se iba a poder contar. ¿Acaso hay algo en tu corazón que veas tan imposible como tener una descendencia que no se pueda contar? Que vos digas, yo siento que en mi corazón Dios va a hacer tal cosa, pero no creo que pueda, es imposible hacer eso. Bueno, Abraham realmente tenía frente a sus ojos una promesa imposible. Pasó lo que ¿quién dijo? Lo que Dios dijo. Su descendencia hoy no se puede contar y seguirá creciendo. Y en Romanos capítulo 4, versículo 13, dice, obviamente la promesa que Dios hizo de dar la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. El hombre espiritual deja lo que tenga que dejar y se esfuerza, no para que los otros vean que es un re genio, un re ministro, un re cantante, un re siervo de Dios, sino se esfuerza para estar en la relación correcta con Dios. A pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fallas, a pesar de sus dudas. Abraham se re equivocó. Pero si hay algo que no le podemos adjudicar a Abraham es que nunca dejó de creer.
nunca dudó de lo que Dios le dijo. Y él se mantuvo en eso. Se equivocó, la ansiedad, etcétera, el miedo, las inseguridades nos vienen a todos. Pero una persona espiritual es, y como después de vuelta de Dios decirle, te voy a dar la tierra al norte, al sur, al este, al oeste, y establecerse, edificó de vuelta un altar. Entonces, ahí está la diferencia. Una persona carnal se va para donde le plazca, como Oli, que está siguiendo su globo y hace lo que quiere. Pero una persona espiritual, aunque le cueste, deja la tierra, deja su parentela, se arrepiente, corrige su comportamiento y va a Dios una y otra vez para que Dios haga lo que determinó en su vida.